La Premier League nos regala una recta final por el título increíble, con el Arsenal y el City compitiendo por cuál de los dos se llevará el título. Pero para ello, cada uno debe ganar todo lo que le queda, y el Arsenal debía recibir en su casa a un rival duro como lo es el Newcastle, que los complicaría hasta los minutos finales, viendo al portero buscando el empate en el último minuto. Pero la pizarra de Arteta funcionaría, pues gracias al trabajo de las ABP sacarían 3 puntos importantísimos. Así que hoy, en la pizarra del profe, analizamos el Arsenal 1, Newcastle 0. Se viene época mundialista y lo que tienes que tener es tu camiseta del mundial. Y lo mejor de todo es que puedes tener camisetas retro actuales con un 15% de descuento. Es que con el código PROFE tendrás este descuento. Así que ve al link de la descripción y consigue tu camiseta favorita para este mundial. Bueno muchachos, vamos a seguir aquí en el canal la recta final de la Premier League, que la verdad está increíble en ese duelo entre el Arsenal y el Manchester City. Que para este partido que vamos a analizar, el Arsenal estaba segundo, ya que el City ganó el partido que tenía pendiente y por gol diferencia estaba primero. Entonces, por parte del Arsenal veríamos el 4-3-3, mientras que por el lado del Newcastle veríamos un tipo de 4-1-4-1, donde tenemos que hablar de lo compactos que fueron. Pero bueno, iniciemos hablando de la salida de balón del Arsenal, que se notó que querían siempre jugar en corto. Pero no siempre lo harían con Zubimendi, que parecía ser el 5 del equipo, sino que este cometería errores, por lo que entonces el objetivo principal del equipo no sería Zubimendi retrocediendo cerca de los centrales, sino que hicieron cosas diferentes. Lo que harían era que Rice iba a empujar, mientras Odegaard era el jugador que se posicionaba más cerca de la pareja de centrales. Y de esta manera lo que terminábamos viendo es que Zubimendi apoyaba a Odegaard y ese, el extremo izquierdo, era el jugador que iba a regresar donde estaba Rice. Prácticamente estábamos viendo un 4-3-3 en donde Odegaard era el jugador que era el principal objetivo del Arsenal, pero ese y Zubimendi lo acompañaban. Y el jugador que se terminaba liberando en una hipotética salida de 4 era Rice, en donde de por sí ya veíamos bastantes rotaciones por parte del Arsenal, pues el 5 no iba a ser Zubimendi sino Odegaard, y el extremo era el que iba a rotar la posición con Declan Rice. Pero el Newcastle no iba a quedarse viendo esto. De hecho, con el 4-1-4-1 que veíamos, íbamos a ver que el Newcastle quería presionar alto al equipo del Arsenal. Aquí lo interesante era ver que el equipo del Newcastle presionaba con las líneas bastante juntas, es decir, que adelantaban bastante a sus centrales y a sus laterales, por lo que terminábamos viendo un bloque bastante compacto por parte del Newcastle, que realmente quería presionar alto al Arsenal. Por eso mismo es que el Arsenal tenía que acumular jugadores por el medio y tirarle la responsabilidad en salida a Odegaard más que a otro jugador, pues sabemos que Zubimendi, aunque inició la temporada bien, se ha venido cayendo y el nivel del español no está siendo el mejor en cuanto a la salida. Pero esto mismo hizo que el plan del partido del Arsenal empezara a cambiar, y es que el Arsenal se empezaría a dar cuenta que no habría tanto espacio entre líneas, pues el bloque compacto del Newcastle hacía que no encontraran tantos espacios. Y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de los dos puntas que quedaban, de Havertz y de Madueke, que también alternaban bastante su posición. Aunque en el papel Havertz salía como el delantero centro, este realmente no iba a ser un delantero que iba a fijar a los centrales, sino que este iba a poderse mover por el carril izquierdo en donde estaba ese, como también por el carril derecho en donde inicialmente estaba Madueke. Y asimismo Madueke, si veía que Havertz caía sobre esta banda, era Madueke el que pasaba o por el medio o por la izquierda. Entonces terminábamos viendo realmente dos puntas a la espera de balones diagonales por parte del Arsenal, que buscaban conectar en corto y luego activar transiciones con Havertz o con Madueke, que no siempre estaban en la misma posición, sino que alternaban posiciones para que no los pudieran marcar de cerca, pues con el bloque alto del Newcastle iban a proponerles un marcaje cercano. Pero claro, cuando estos rotaban la posición terminaban encontrando espacios en diferentes zonas para aprovechar en las transiciones. Y aunque, como les decía, el plan inicial del Arsenal era jugar en corto, se darían cuenta que lo mejor que podían hacer era aprovechar el bloque adelantado del Newcastle, siendo un poco más verticales para los dos puntas que quedaban. Pues recuerden que ese no estaba en las transiciones porque era el jugador que venía a pedir cerca de Zubimendi. Pero si creen que el Arsenal solamente cambiaría posiciones en la fase ofensiva, pues están equivocados. Ahora tenemos que hablar de la salida de balón del Newcastle. Y es que el Newcastle iba a tener como principal objetivo a Tonali para salida de balón. Este lo que iba a hacer era posicionarse entre Thiaw y entre Botman para convertirse en el pasador del equipo. Y con esto tanto Milei como Barnes podían posicionarse más adelantados, pero con el objetivo claro
de que Tonali quedara en medio de los centrales y se convirtiera realmente en el pasador del equipo. Iba a convertirse hoy en el principal jugador del Newcastle para poder sacar el balón jugado. No iba a tomar posiciones tan adelantadas como lo veíamos en el Milan, sino que más bien lo veíamos más retrasado, en una zona en donde iba a querer organizar al Newcastle. Y aquí es donde empezaríamos a ver más cambios por parte del Arsenal. El Arsenal en teoría tendría como extremo izquierdo a Eze y de pivote a Zubimendi, pero esto cambiaría, pues cuando el Arsenal no tenía el balón, Eze iba a retroceder entre los medios, pero Odegaard iba a pasar adelante como el punta del equipo para organizar la presión, en donde terminábamos viendo a Odegaard, Havertz y Madueke presionando a los tres del Newcastle. Y ahora los tres que quedaban atrás del Arsenal eran Declan Rice, que se iba a posicionar como el 5 del equipo, Zubimendi por derecha y Eze por izquierda, pero con un objetivo, y es que el objetivo era tener a Declan Rice por el carril central. Querían tener una superioridad por esta zona, pues si el Newcastle podía progresar por el medio iba a ser un problema para el Arsenal. Por eso intentaban posicionar a Eze y a Zubimendi en esta zona en un 1 a 1, y el que iba a presionar por dentro, el que iba a taponar el carril central, iba a ser Declan Rice, para que de esta manera no le dejaran posibilidad al Newcastle de salir por el medio, pues solamente quedaban dos jugadores, pues como les comentaba, Tonali retrocedía entre centrales, y así Willock y Guimaraes quedaban en una inferioridad numérica contra los tres del medio del Arsenal. Pero claro, hay que hablar de las acciones a balón parado del equipo de Arteta, que es la principal herramienta que tiene el Arsenal actualmente en ataque. Por eso vamos a ver la pizarra de la siguiente manera, y es que el Arsenal no anotó de casualidad el gol en el primer tiempo gracias a una acción de estas, sino que ya lo venían intentando exactamente igual en dos ocasiones anteriores. Primero les voy a mostrar en la pizarra y luego lo vamos a ver en unos ejemplos. Y es que el Arsenal tenía un objetivo. Lo primero era acumular jugadores dentro del área pequeña. De esta manera lo que intentaban es que al acumular jugadores en ataque en esta zona, el propio Newcastle se tuviera que hundir cerca de su portería. Aquí ya se presentan dos problemas. El primero es que si el Arsenal cuelga el balón a esta zona, el arquero tiene dificultades para salir por la gran acumulación de jugadores de ambos equipos. Pero la segunda era el plan que iba a tener el Arsenal hoy. Y es que lo primero es que iban a acumular jugadores en el área pequeña, pero con el objetivo de luego jugar en corto, para Zubimendi o para Odegaard. Y es que el objetivo aquí era que cuando jugaban en corto, el Newcastle creyera que tenían que marcar esta jugada y se siguieran hundiendo y nadie tomara ese, que estaba en la zona 14, en una zona en donde nadie creía que iba a ser el objetivo del Arsenal. Pues cuando jugaban en corto con Odegaard, este buscaba ser rápido hacia ese, en donde quedaba en el borde del área y en esta zona tenía espacio para disparar. Pues el Newcastle se había hundido en su área chica, como también se había quedado jugando en corto. Por eso es que ese tenía tanto espacio en esta zona de disparo. Y así vimos en dos jugadas anteriores antes del gol. En la primera jugaron en corto y el balón le llegaría a ese, en donde este podría rematar, pero el balón se iría desviado. Pero luego veríamos una jugada exactamente igual, en donde jugarían en corto y el pase de Odegaard no resultó en los pies de ese. Pero ya en las dos jugadas habíamos visto lo mismo. Hundían jugadores y luego jugaban hacia ese. Pues en la tercera ocasión jugarían en corto para luego descargar sobre ese, en donde esta vez este no fallaría. Sacaría un disparo colocado para poner a ganar al equipo del Arsenal y nuevamente tomar la punta de la Premier League. Ahora, sí, el gol llegó de esta manera, pero realmente yo no sé si el Arsenal pueda salir campeón si ahora solamente dependen de estas acciones. Porque si nos empezamos a dar cuenta, el Arsenal casi no tuvo remates por jugadas construidas, que sí, sacan bien el balón, pero a pesar de todo, las ocasiones claras llegan por acciones a balón parado, que sí, son efectivas, pero al fin y al cabo son jugadas algo aisladas. Y siento que el Arsenal se está quedando muy dependiente de estas jugadas tan puntuales. Y creo que esto no es algo tan bueno. Como tampoco es bueno el tema de que dos jugadores tuvieron que salir por molestias. Y es que el Arsenal ya viene arrastrando problemas de lesiones. El primero que tuvo que salir sería Havertz, que le dejaría el puesto a Gyökeres como 9. Y el segundo jugador, que tal vez preocupa aún más, es que ese también se lesionaría para darle ingreso a Martinelli. Y es que solamente hay que darnos cuenta que el partido terminó bastante apretado para el Arsenal. El Newcastle haría dos sustituciones que por poco finalizarían con el empate del partido. Pues saldría Ozula y Guimaraes. Y veríamos en punta a Wissa, mientras que Woldemade ingresaría prácticamente como el 10. Y es que lo de Woldemade es increíble. De verdad, este jugador para la talla que tiene una técnica brutal, dándole un pase magnífico a Wissa, que no entiendo cómo no empató el partido en una jugada que podía poner a perder la Premier al Arsenal.
Pero no solamente tuvieron esa oportunidad, sino que los últimos 10 minutos serían viendo a un Newcastle atacando y a un Arsenal metido abajo. De hecho, en la última jugada del partido veríamos esta ocasión en donde el portero Pope subiría a cabecear, pero la jugada no terminaría en nada. Y con esto el Arsenal saca 3 puntos importantísimos. 3 puntos que todavía los dejan vivos por la Premier League y que nos dejan una recta final increíble. Así que ya saben, si quieren ver el análisis de esta recta final de la Premier, apoyen este video con likes, comentarios y suscribiéndose. Con eso vamos a seguir analizando esta recta final que de verdad está brutal.